Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro congreso en La Coruña, que nos recibe con esta tarde espléndida. Antes de nada, muchísimas gracias a toda la audiencia que está llenando la sala. Se agradece muchísimo ya a última hora del día. Os invito a los que estáis entrando que podéis ocupar sitios aquí delante, que todavía queda alguno. Y sin más, me presento. Yo soy Rocío Villar, soy endocrinóloga aquí cerquita en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, así que juego en casa con ventaja. Y tengo el gran honor de moderar esta sesión, donde vamos a hablar de un tema que yo creo que es importante, relevante y de candente actualidad, como es las oportunidades de intensificación del tratamiento con ISGLT2. Yo creo que hemos hablado en muchas ocasiones y debemos seguir hablando del papel de los ISGLT2 en muchos aspectos del tratamiento de la diabetes, porque nos van a acompañar cuanto antes mejor en todo el camino de enfermedad de los pacientes para ofrecernos un montón de beneficios glucémicos y extraglucémicos. Pero hoy vamos a hablar de algo que casi es un poco original, que es hablar de glucemia en diabetes. Últimamente se habla menos. Así que para ello contamos con dos ponentes de excepción. En primer lugar, la doctora Igoitz Arambarri, médico de familia en Osakidecha y un miembro muy activo de la red GEDAPS, que seguramente muchos conoceréis y que nos va a dar su visión sobre los ISGLT2 como compañeros de viaje en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y a continuación disfrutaremos, como no, de la pasión y el conocimiento del doctor Carlos Morillas, jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia, que nos ilustrará muchísimo mejor en este aspecto concreto de la intensificación con canagliflozina de 100 a 300, cuándo, cómo y por qué. Así que, sin más preámbulos, dejo la palabra a mi compañera, la doctora Arambarri. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los compañeros que después de un día largo de viaje y de actividad científica pues estéis aquí con nosotros. Gracias a Menarini por permitir seguir aprendiendo en esto que tanto me gusta. Y gracias a los compañeros, porque Rocío nos ha contado que hemos preparado esto con muchísima ilusión, porque creemos que lo que os queremos contar es parcialmente conocido, pero nos falta un poco, ¿no?, por implementarlo, sobre todo en la atención primaria, ¿no?, que es lo que yo voy a compartir. Me he permitido el lujo de traeros un caso clínico real de mi consulta, que podría ser cualquier paciente de vuestras consultas de atención primaria, y a lo largo de la sesión os iré lanzando tanto a Rocío y a Carlos como al resto de compañeros pues dudas, reflexiones e inquietudes que nos surgen en el abordaje de las personas con diabetes tipo 2, que no es sencillo para nadie y tampoco para nosotros los médicos de familia que trabajamos en atención primaria. Os presento a Emile. Emile es una mujer de 57 años, es profesora y ahí os mostramos los antecedentes personales, ¿no? Tiene alergia a macrólidos, fumadora ocasional, tiene una hipertensión arterial de más de 10 años de evolución, una dislipemia, un sobrepeso grado 2, una gonartrosis bilateral moderada, tiene una colecistectomía y una histerectomía en su historia, y como antecedentes gineobstétricos destacar el que tuvo la menarquia con 13 años, la menopausia a los 51, y que es una mujer que en uno de sus embarazos, en el último concretamente, tuvo una diabetes gestacional. Entre sus antecedentes familiares, como veis, pues sí que tiene mucha carga de diabetes tipo 2. De hecho, por rama materna, tanto la abuela como la madre tuvieron diabetes gestacional. Y por hacer un pequeño inciso, aunque imaginaréis que Emile tiene una diabetes tipo 2, creo que es importante incidir en el tema de los antecedentes gineobstétricos en este perfil de personas, ¿no?, sobre todo en mujeres. Más cosas que os cuento. Pues Emile es una mujer que viene poco, la verdad. Tiene tratamiento con olmesartán 40 para la hipertensión arterial y simvastatina 80 para esa dislipemia, y luego tiene varios fármacos, como veis, con una pauta a demanda: paracetamol, metamizol y lorazepam.
Su estilo de vida, pues como veis, en el ámbito de la alimentación, pues tiene una pobre adherencia a la dieta mediterránea. Además, come fuera de casa de lunes a viernes y además come fuera de casa en un restaurante. En cuanto al ejercicio físico, durante la semana laboral no hace ejercicio físico y además se desplaza en coche, y el fin de semana pues sí que hace algo más de ejercicio físico. Es fumadora ocasional, toma alcohol moderado de fin de semana, y en cuanto al sueño, que también es un parámetro muy interesante que deberíamos de evaluar en nuestros pacientes, tiene insomnio de mantenimiento. Ella misma refiere a un sueño poco reparador, interrumpido, y tiene un cronotipo vespertino, es decir, se acuesta bastante tarde y bueno, cuando puede pues se levanta también lo más tarde que puede. ¿Y por qué viene Emilia a nuestra consulta? Pues viene derivada del compañero médico de la mutua, que en la revisión anual pues le comenta que tiene el azúcar un poco alto. Esto creo que no es tan infrecuente, por lo menos a mí me suele suceder, imagino que al resto también, y nos trae los resultados de esa revisión, en donde veis que en la analítica pues, tiene una glucosa en ayunas de 139, con una hemoglobina glicosilada de 7,9%, un perfil renal bueno, pues aceptable con una tasa de filtrado glomerular de 61. Como veis, tiene un perfil lipídico con un LDL colesterol de 163, tiene una lipoproteína A de 97. Y del resto de parámetros destacar, yo personalmente me suelo fijar mucho en el cociente albúmina-creatinina, que como veis, bueno, pues está dentro de la supuesta normalidad, por debajo de 30, pero tiene un cociente albúmina-creatinina de 17 miligramos gramo. Hay una pequeña errata ahí. En la exploración física, como veis, tiene una tensión arterial de 151,87, tiene un peso y un IMC y una talla que hacen un IMC de 28,2, una circunferencia de cintura de 102 y, bueno, como ella ya viene con ese diagnóstico de azúcar un poco alto y nosotros ya vemos que tiene una diabetes tipo 2, pues ya nos acompañamos de nuestro equipo de enfermería y pues hacemos una exploración de los pies, se le pide una retinografía y un electro que, bueno, por suerte, pues no presentan alteraciones. Bueno, esto que nos ha pasado con Emilia es algo relativamente frecuente. Muchos pacientes llegan, ¿no? o tienen analíticas con esas cifras de azúcar un poco alto y tienen una diabetes. Yo creo que el momento de diagnóstico de la diabetes es un momento ideal para hacer equipo con el paciente, junto con el resto de profesionales que conformamos el equipo, ¿no? que vamos a hacer el seguimiento del paciente. Y yo creo que esta imagen no hace falta que la expliquemos, creo que la tenemos todos presente. El abordaje de la diabetes debe de ser centrado en cada persona con diabetes y el momento del debut es el momento ideal para establecer esa hoja de ruta, ¿no? que vamos a seguir con el paciente y hacerle partícipe del abordaje que vamos a hacer de su diabetes. ¿Cuáles son los objetivos de control? Bueno, bien sabemos que los objetivos de control deben ser multifactoriales y el objetivo siempre va a ser evitar o reducir las complicaciones y mejorar o al menos mantener la calidad de vida que tenga nuestro paciente. ¿Por qué objetivos de control multifactoriales? Pues porque la diabetes tipo 2 nunca va sola y se acompaña de otros factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, como dislipemia y de otras entidades que tienen mucha relevancia en el perfil de personas con diabetes tipo 2, como es el sobrepeso y la obesidad, que también hay que tenerlo muy presente. La ADA, ya sabéis que nos plantea pues, la relevancia que tiene el buen control glucémico, el buen control de las cifras de presión arterial, de lípidos. Sin duda, en la era del abordaje y de la protección cardiovascular y renal, pues no deberíamos de entender el abordaje de la diabetes sin utilizar fármacos que nos aporten beneficio cardiovascular, pero aunque textualmente lo menciona en el documento, yo creo que a esto le falta un quinto pilar, que es el abordaje del peso.
pues porque es algo que marca pues, cuál va a ser la evolución de nuestros pacientes, ¿no? Ya sabéis que el sobrepeso está presente en el 80-90% de nuestros pacientes, incluso igual más, y la obesidad, como ya reflejaba el diabetes.es hace un tiempo, estaba presente en el 50% de nuestros pacientes. Con lo cual, el peso también debe de ser otro de los pilares en los que nos tendremos que centrar. Bueno, ya le hemos explicado a Emile que tiene una diabetes, que no es azúcar alto, y le hemos explicado un poquito pues, qué queremos hacer. Ella está de acuerdo, iniciamos una pauta con metformina, en una pauta ascendente paulatina. Empezamos con la dosis de 850 medio comprimido durante unos días y en función de la tolerancia vamos subiendo hasta la dosis de 1,01. También trabajamos con ella el tratamiento no farmacológico, que es importantísimo, y intentamos explicarle cómo adherirse a una dieta mediterránea y también la importancia del ejercicio físico, que todos lo conocemos, pero que seguimos teniendo muchos de nosotros también un hábito sedentario, como era en el caso de Emile. A los 3 meses de iniciar esa metformina y esa intervención de tratamiento no farmacológico, le hacemos una analítica y nos encontramos que Emile pues, está algo mejor, ¿no? Tiene una hemoglobina glicosilada de 7,4%, tiene una función renal más o menos mantenida. El perfil lipídico sigue igual porque, como veis, no interviene en reajustarle la estatina. Y, como veis, ese cociente albúmina-creatinina también sigue estando ahí en 18 miligramos gramo. Bueno, llegados a este punto, yo os lanzo esta pregunta a todos, a los compañeros, ¿no? Porque es una reflexión que yo creo que a todos nos sucede. ¿Es adecuada la intervención que planteé yo con Emile? Es decir, iniciar con metformina y tratamiento no farmacológico, ¿es lo adecuado? Pues iniciar con modificación de estilo de vida es más que suficiente en el caso de una persona como ella, con un debut reciente de diabetes tipo 2. B, iniciar con metformina y modificación de estilo de vida es correcto. Y C, deberíamos haber iniciado con una combinación de metformina y SGLT2, dado que el nivel de glicada está fuera de objetivo y es una persona de alto riesgo cardiovascular. ¿Queréis que votemos a mano alzada? Bueno, es fácil. Sí, sí. Venga, opción A. Venga. Opción B. Opción C. Vale. Bueno, esto no se trata de bien o mal, no hay una respuesta correcta, simplemente es pues, algo que en el día a día pues, muchas veces nos surge, ¿no? Y dices, en una persona como ella hice bien empezando con metformina y modificación de estilo de vida, o tendría que haber hecho otra cosa. Tenía una glicada de 7,9, una persona joven, sin complicaciones, bueno, pues bien, pues yo empecé con metformina, o sea, no inicié el ISGLT2 en combinación. Creo que podría haber sido una posibilidad, pero bueno, ahí lo dejo. Aspectos que creo que son interesantes que tengamos en cuenta de cara a la intervención en diabetes. No voy a mencionar todos, pero sí algunos que creo que son relevantes y a ver qué opinión nos merecen. Lo primero son los objetivos de control glucémico. O sea, las gafas glucocéntricas nos las tenemos que poner cuando hablamos de diabetes. La protección cardiovascular, renal y metabólica es importantísima, pero también la metabólica. Y el objetivo de control glucémico es algo que deberíamos de establecer desde un inicio y además registrarlo en la historia clínica, porque si sois como yo, pues a veces olvidas un poco qué objetivo te has marcado. La ADA, por ejemplo, esto nos lo pone súper fácil, ¿no? Y en función de las características del paciente, pues nos marca unos objetivos. Me diréis ahora, bueno, pues Emile con una glicada por debajo del 7% estaría estupenda. Bueno, yo os diría que yo fui un poco más incisiva y creo que es una mujer con la que podemos intentar una glicada por debajo de 6,5%, siempre y cuando no suponga efectos secundarios, nada de lo que hagamos en ese nivel de glicada, cuanto menor, mejor. Y bueno, yo me planteé esa glicada de por lo menos ese 6,5, si fuera posible, menor. Por tanto, el objetivo de control glucémico es importante y hay que determinarlo desde el inicio.
Otro aspecto importante es el riesgo cardiovascular de las personas con diabetes. Todos conocéis esta imagen que está adaptada de aquella categorización cualitativa que nos planteaba la Sociedad Europea de Cardiología en 2019, ¿no? Planteando el riesgo cardiovascular moderado, alto o muy alto. La realidad es que poquísimas personas de nuestras consultas tienen riesgo cardiovascular moderado, porque realmente ¿cuántas personas tenemos en el cupo que solo tienen una diabetes tipo 2 y solo tienen una diabetes tipo 2 de menos de 10 años de evolución? Esas personas serían las que tendrían un riesgo cardiovascular moderado. Bueno, el riesgo cardiovascular hay que tenerlo presente y también hay que tener presente el riesgo cardiovascular residual, que lo vemos aún menos y que está presente y que es importante abordar. ¿Cuál es la realidad del riesgo cardiovascular de las personas con diabetes tipo 2 en nuestras consultas de atención primaria? Bueno, este es un estudio que yo creo que es muy conocido, realizado por varios de nuestros compañeros de la Fundación RedHead-Apps, liderado por la doctora Annie Cebrián, donde hicieron un análisis de una cohorte de más de 370.000 pacientes, kilómetro cero, eran población catalana, personas con diabetes tipo 2 que estaban en las consultas de atención primaria, y fijaros que el 93% de estas personas con diabetes tipo 2 que vemos en nuestras consultas tienen alto o muy alto riesgo cardiovascular. Es más, el 53,4%, con decimales y todo, tenía muy alto riesgo cardiovascular. Yo creo que eso es importante que lo tengamos presente. Y solo un 7% tenía un riesgo cardiovascular moderado. Efectivamente, es importante calcular el riesgo cardiovascular. A mí personalmente, y lo voy a compartir aquí, las calculadoras de riesgo a veces pues me surge la duda, ¿no?, de si estar infraestimando o no. Pero si hacemos caso a la evidencia que nos muestra este estudio, pues sabemos que la gran mayoría de nuestros pacientes tienen alto o muy alto riesgo cardiovascular. Y esto es importante tenerlo en mente de cara a hacer la intervención, tanto no farmacológica como, por supuesto, la farmacológica. Y otro aspecto importante a tener en cuenta para la intervención en diabetes es el primer año tras el diagnóstico de la diabetes. Ese es vital. ¿Por qué es vital? En este estudio, que creo que conoceréis, lo que se veía era que aquellos pacientes que en el primer año tras el diagnóstico de la diabetes conseguían tener un objetivo de control glucémico, conseguían tener una hemoglobina glicosilada por debajo del 6,5, tenían menor riesgo de desarrollar enfermedad microvascular y macrovascular. Y aquellas personas que conseguían tener en ese primer año tras el diagnóstico una hemoglobina glicosilada por debajo del 7% tenían menor riesgo de mortalidad. Por tanto, el control metabólico, el control glucémico es primordial también, que a veces en esta era de la protección cardiovascular, renal, bueno, que también tiene que estar presente, pero no debemos olvidar la parte metabólica, ¿no? Estamos hablando de diabetes, como decía Rocío, y es importante en todo el recorrido evolutivo de la diabetes, pero sobre todo en ese primer año tras el diagnóstico. Y, bueno, pues ya hemos visto que Emile estaba con una glicada de 7,4, ¿no? ¿Os parece un valor adecuado? ¿Os parece que deberíamos hacer algo más? Bueno, opciones. Debemos insistir en la intervención no farmacológica, ya que no está haciendo todo el ejercicio físico que se le ha recomendado. B, subir la dosis de metformina a 1.000 miligramos desayuno y cena y repetir analítica en 3 meses. C, podríamos subir la dosis de metformina y añadirle un inhibidor de DPP4. O D, sería conveniente reajustar tratamiento e implementar un ISGLT2 como canagliflozina junto con metformina y analítica en 3 meses. Bueno, sí, votamos. ¿Votamos de nuevo? Venga. Manos para la A. Opción B. Opción C. Y la última, la D. Bueno, yo personalmente creo que todas serían válidas, pero bueno, vamos a desarrollar esto un poquito más y vamos a ver qué hice yo y por qué lo hice y a ver si os parece que puede ser una buena opción. Bueno,
Siguiendo un poquito la evidencia científica, que es contundente, es aplastante y es, vamos, extensísima, pues las guías clínicas, los documentos de consenso, pues se basan en toda esa evidencia científica. Aquí os muestro el algoritmo de tratamiento de la diabetes de Red Hat Apps, donde si tuviéramos que ubicar a Emile dentro de alguno de los condicionantes clínicos, pues podríamos incluirla en ese quesito que incluía a las personas con elevado riesgo cardiovascular, porque Emile podríamos discutir si tiene muy alto riesgo cardiovascular, pero al menos tiene un elevado riesgo cardiovascular a tenor de lo que hemos visto. Entonces, si hacemos caso un poco a la evidencia científica y a lo que nos recomiendan las guías clínicas, pues posiblemente a Emile le falta el ISGLT2. Podríamos discutir el análogo del GLP-1, luego lo vemos, pero desde luego el ISGLT2 parece que sí. Y un poco en esa línea, ¿no?, de objetivo que nos marca también la ADA, ¿no?, de la importancia de minimizar el riesgo cardiovascular y renal de nuestros pacientes, pues efectivamente también en eso están todos de acuerdo, basándose en la evidencia, pues sería interesante que una persona como ella, con indicadores de alto riesgo cardiovascular, pues se pudiera merecer el ISGLT2. Bueno. Y claro, un ISGLT2, tenemos varios, ¿no? ¿Cuál de ellos son todos iguales? ¿Qué opinión nos merece? Bueno, vamos a ver un poco cuál podría ser una buena opción. Fijaros, yo personalmente creo que tendemos mucho a comparar moléculas, pero comparamos moléculas basándonos en ensayos clínicos con diseños totalmente diferentes, con población estudiada totalmente diferente. Entonces, bueno, si analizamos los datos que resume con detalle aquí nuestro compañero Joan Barrot, pues podemos decir que más o menos tanto EMPA como CANA como dapagliflozina, que son las que están recogidas aquí, pues todas tienen ahí en verde pues varios de los endpoints duros que se analizan, ¿no?, en los resultados cardiorrenales. Si tuviéramos que destacar la importancia de reducir el MACE, pues posiblemente DAPA se nos pudiera quedar ahí, pero el resto, a priori, yo veo esta imagen y dices, bueno, pues son todos bastante similares, ¿no? La realidad es que posiblemente no, y creo que la opción de tener diferentes fármacos y de conocer las características y los beneficios que nos aporta cada fármaco nos permite personalizar el tratamiento de nuestros pacientes. Dicho esto, y por hacer un breve resumen por datos que creo que manejamos ya a día de hoy todos porque son importantísimos, recordaros que en el programa Canvas, canagliflozina redujo un 14% el MACE de 3 puntos en comparativa con placebo. Esto es muy importante. La reducción del MACE es algo que tenemos que tener muy presente también en nuestros pacientes con diabetes tipo 2, porque cuando hablamos de diabetes tipo 2 también hablamos de riesgo cardiovascular, ¿no?, y de enfermedad cardiovascular. Con lo cual, bueno, yo creo que ese 14 es una cifra muy a tener en cuenta. Más cosas que supimos de este programa Canvas, ¿no?, otros datos. Una reducción del 33% de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, una reducción del, pues ahora no recuerdo de memoria porque no veo la imagen, pero sé una reducción del 40% de la progresión de enfermedad renal, una reducción también de la mortalidad por todas las causas que resultó por poco, no estadísticamente significativo, pero se produjo una reducción y, por tanto, desde luego, independientemente de la reducción del MACE, canagliflozina demostró beneficio también en el ámbito de la patología renal asociada a la diabetes y en la hospitalización por insuficiencia cardíaca, lo cual también es muy a tener en cuenta. Y, como antes comentábamos, independientemente de todo lo cardiovascular, también nos importa lo metabólico, ¿no?
y nosotros los médicos de familia también nos miramos mucho eso, también los compañeros hospitalarios, pero también nosotros, ¿no? Y fijaros que canagliflozina, en comparación con placebo, aportaba reducciones importantes de hemoglobina glicosilada de entre el 0,75 y 0,08 que en la dosis de 100. Luego veremos otros datos de la dosis de 300. Reducciones de peso de 2,53 kilos y algo también importante, porque nuestros pacientes con diabetes tipo 2, muchos de ellos tienen hipertensión arterial y, como se le daba en el caso de Emile, toman la medicación pero no están bien controlados y la hipertensión también tiene importancia. Veis que canagliflozina, en comparación con placebo, aportaba reducciones interesantes tanto de la presión arterial sistólica de 5 puntos aproximadamente, de 5 milímetros de mercurio, y 2-3 milímetros de mercurio de diastólica. Esto también, bueno, es creo que interesante de cara a hacer ese abordaje multifactorial de nuestros pacientes. Y, bueno, pues esto yo creo que es más que conocido. La ADA ya recoge que canagliflozina, junto con otras moléculas, pero canagliflozina es la molécula a tener en consideración de cara a ese abordaje cardiovascular y renal, como veis en imagen. Pero también a nivel metabólico, como iremos describiendo a lo largo de esta sesión. ¿Qué hicimos? Bueno, pues después de toda esta evidencia científica, efectivamente mantuvimos la metformina, pero iniciamos canagliflozina 100 en la comida, de tal manera que, bueno, pues posibilitábamos también cierta cobertura, ¿no?, de esa hiperglucemia que podría haber postprandial. Y incidimos también un poquito en el tratamiento no farmacológico, que también tiene que acompañar al tratamiento farmacológico. Fijaros que a los 3 meses, cuando le hicimos un control, tenía una hemoglobina glicosilada ya de 7%. Bueno, había mejorado bastante. Seguía teniendo un perfil renal bastante similar a previos, tenía un cociente albúmina-creatinina que había mejorado un poco. Esto es algo que vemos cuando introducimos una molécula como canagliflozina en nuestros pacientes. A pesar de que no tengan una microalbuminuria, sí que mejoran. Como veis, en la exploración física las cifras de tensión arterial habían mejorado un poquito, había perdido algo de peso y también había perdido algo de su perímetro de cintura, ¿vale? Todo suma, es decir, el abordaje tiene que ser holístico, tiene que ser multifactorial, ¿no? Y canagliflozina en este caso pues nos posibilitó mejorar, ¿no?, el control metabólico y del resto de factores. Y ahora ya tenemos a Emile con una glicada de 7%, ¿no? Esto solemos ir pues por pasos y este valor lo consideramos adecuado. ¿Deberíamos plantearnos alguna otra cosa? Bueno, opciones, pues está perfectamente controlada, analítica en 6 meses y me la quito de en medio, está bastante bien. B, sería conveniente mejorar su control glucémico, habría que insistir en la intervención no farmacológica. C, sería conveniente mejorar su control glucémico y se podría añadir un inhibidor de DPP4. Y D, sería conveniente mejorar su control glucémico y del resto de factores de riesgo cardiovascular y nos podríamos plantear intensificar la dosis de canagliflozina a la dosis de 300 miligramos. ¿Qué opinión nos merece? Votamos opción A, opción B, opción C y opción D. Os veo muy intensivos. Sí. Bueno, ¿qué nos aportaría canagliflozina 300 en una paciente del perfil de Emile que le tenemos en atención primaria y que está en nuestras manos? Podría estar en la consulta de Carlos, pero bueno, Emile está en nuestra consulta. La intensificación de canagliflozina a la dosis de 300 es algo súper sencillo y como vemos en el estudio Intensify, que luego Carlos nos contará con más detalle, la intensificación de la dosis de 100 a 300 nos permite conseguir una mayor reducción de hemoglobina glicosilada, que es importante, como hemos dicho, hasta llegar a 1,3% de reducción de hemoglobina glicosilada
glicosilada. Creo que es un dato interesante. No debemos olvidar que es una mujer que tiene un sobrepeso grado 2, que se podría beneficiar de un GLP-1 igual, pero que no está financiado, con lo cual no nos lo planteamos. Y esta es una excelente opción, desde luego, en este punto de reducción de glicada, pues comparable a algunos análogos del GLP-1. Y esto lo tenemos a nuestra disposición. Y en cuanto al peso, también importante, como comentábamos, nuestros pacientes muchos tienen sobrepeso o obesidad, y en el estudio Intensify se vio que el switch de canagliflozina 100 a 300 posibilitó una pérdida de peso de 5 o 6 kilos. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Además, la pérdida de peso que aporta mejoría a nivel cardiovascular, renal y metabólico también favorece que el paciente se adhiera al tratamiento no farmacológico. Antes un compañero decía, hay que intensificar el tratamiento no farmacológico, el ejercicio. A veces la pérdida de peso que contribuye la medicación, el tratamiento farmacológico, hace que se adhieran mejor al tratamiento no farmacológico, que es primordial, y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Esto es la vida real, pero esto está a nuestra mano, lo tenemos, es sencillo, y creo que tenemos que tenerlo en cuenta, porque de esta manera mejoramos, más allá de la glicada y del peso, pues aportamos también protección cardiovascular y renal a nuestros pacientes. Dicho esto, pues sí, yo me animé y le hice la modificación de Cana 100 por Cana 300. Por fin me animé a modificarle la simvastatina 80 por atorvastatina 80, que posiblemente lo debería de haber hecho desde el inicio, pero no lo hice, y bueno, pues también os lo cuento. Y incidimos mucho también en el tratamiento no farmacológico y en el trabajo en equipo, haciendo también educación diabetológica una y otra vez, porque ese era un pilar que Emile no llevaba del todo bien. A los 3 meses repetimos analítica y tenía una hemoglobina glicosilada de 6,5. Había mejorado un poquito el filtrado, tenía un cociente albúmina-creatinina de 7 miligramos gramo. Yo creo que esto también es muy importante, la microalbuminuria, la patológica, pero esa microalbuminuria entre 10 y 30 que tienen muchos de nuestros pacientes está presente, y fármacos como canagliflozina posibilitan que eso mejore, y estamos hablando de mejorar riesgo cardiovascular con todo esto. Y bueno, fijaros, Emile tenía cifras de tensión arterial con esta Cana de 300 pues optimizadas, ¿no? 137,81, había perdido peso hasta 7 kilos desde el inicio y una circunferencia de cintura de 92 centímetros. Bueno, dicho esto, os voy a lanzar ahora la que considero que es la última reflexión, y que también fue motivo de discusión interna entre nosotros, ¿no? Porque yo le hice la modificación de Cana 100 por la de 300 en la comida. Pero, ¿qué consideráis que puede ser más aceptado o más acertado, ¿no? Porque muchos de nuestros pacientes con diabetes son pacientes que ya llevan más fármacos, ¿no? Y nos interesa también la adherencia terapéutica como pilar imprescindible también, ¿no? De nada nos sirve que el paciente no se tome bien la medicación. Entonces, frecuentemente la intensificación se realiza de esta manera, sin que sea un problema tomar un comprimido más. Vale. B, con la intensificación de canagliflozina, lo mejor es poner una dosis única de 300 para favorecer la adherencia. C, con la intensificación, lo mejor es poner una terapia combinada en los casos que lleven metformina. Y D, es importante poner en valor la relevancia de la adecuada adherencia terapéutica, y por eso hay que individualizar la pauta, es decir, puede ser una opción u otra en función del paciente y de sus circunstancias. ¿Qué opinión os merece? Opción A, levantamos manos. Opción B. Opción C. Y opción D. Muy bien, somos intensivos y buscamos el tratamiento personalizado atendiendo a las características y deseos de nuestros pacientes. Yo creo que tenemos una audiencia maravillosa, vamos.
Estábamos de acuerdo todos nosotros que cualquiera de las dos opciones, la combinación o la monoterapia del fármaco, podría ser válida, pero siempre personalizando, ¿eh? Bien. Bueno, algunas reflexiones que yo creo que ya son conocidas, pero creo que canagliflozina, con su dosis de 300 expresamente, nos aporta una oportunidad que tenemos a nuestra mano. Lo tenemos en atención primaria. Yo creo que, aunque Carlos luego diga lo contrario, yo creo que esta también es una molécula de atención primaria, sobre todo. Y compartir con vosotros, pues bueno, ¿no?, que el abordaje de las personas con diabetes tipo 2 es complejo y requiere además un abordaje multifactorial, holístico y personalizado. Que el control metabólico precoz e intensivo es importantísimo para evitar complicaciones y mortalidad, que debemos de tener muy presente el riesgo cardiovascular, el global y el residual, ¿no?, de cara a hacer la intervención. Y que por eso mismo no se entiende una buena praxis en diabetes que no incluya fármacos que hayan demostrado beneficio cardiovascular. Concretamente, canagliflozina, ¿no?, aporta reducción en MACE, que es importante en nuestros pacientes con diabetes tipo 2, y en insuficiencia cardíaca, y retrasa la progresión de la enfermedad renal crónica. No lo digo yo, lo dice la evidencia científica y bueno, lo actualiza la ADA, ¿no? Y la intensificación del tratamiento con canagliflozina 300 en vida real, más allá de lo cardiovascular y lo renal, también nos aporta beneficios en parámetros importantes también, ¿no?, como son la reducción de la hemoglobina glicosilada, de la glucemia basal, del peso y de las cifras de presión arterial. Y por último, algo que suelo repetir mucho porque creo que es importante, no debemos olvidar que el abordaje de las personas con diabetes tipo 2 debe de ser un abordaje 360, que debe de incluir un tratamiento farmacológico que aporte beneficio cardiovascular, pero que debe de ir de la mano del tratamiento no farmacológico y, por supuesto, de una educación terapéutica adaptada a cada persona y a cada situación vital. Así que, bueno, creo que muchos de vosotros habréis puesto en vez de nombre Emile, pues nombre Antonio o Luis o Petra, porque creo que este es un paciente que está en atención primaria y espero, bueno, pues que mis dudas, mis inquietudes os hayan servido para reflexionar también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Igoz. Me ha encantado tu presentación, me ha encantado tu honestidad, tu sinceridad y tu generosidad a la hora de compartir tu paciente con sus luces y sombras y tus dudas, que son las que todos tenemos en la consulta, porque es fácil responder a una pregunta tranquilos, centrados en el tema, pero es un poquito más difícil hacer todo esto con 5 o 10 minutos por paciente, seguro que vosotros menos, y a toda prisa en la consulta, pues intentando atender a todo lo máximo posible de los aspectos de complejidad de la enfermedad. Entonces, no es tan fácil. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Damos paso ahora al doctor Carlos Morillas con su presentación. Adelante. En primer lugar, daros las gracias a esta hora de la tarde, que estéis formándose en diabetes y que haya una reunión multidisciplinar. Seguro que hay muchos médicos de primaria, me imagino que habrá enfermeras, hay alguna internista, no sé si escapada, pero está ahí una internista. Espero que haya cardiólogos, endocrinólogos, es decir, que es lo que enriquece las reuniones, que haya diferentes estamentos y diferentes facultativos. Yo estoy de acuerdo que la atención a las personas con diabetes tipo 2, lo prioritario es la atención primaria. Y lo mejor que le puede ocurrir a una persona con diabetes tipo 2 es que tenga un médico de primaria muchos años, no solo el legado del primer año que ha comentado Igoz. Eso es muy importante para el control metabólico, pero si tiene un médico de primaria, especialista en primaria, muchos años, seguro que no tendrá muchas de las complicaciones que aparecen en las personas con diabetes. Este es mi conflicto de intereses, pero sobre todo mi conflicto es que yo soy un endocrinólogo apasionado de la sanidad pública y de la investigación intentando mejorar la salud de nuestros pacientes. Hoy es la agenda que vamos a hablar. Primero, el riesgo cardiovascular en personas con diabetes tipo 2. Yo no sé quién se inventó el 7%, creo que fuimos los endocrinólogos. ¿Qué daño ha hecho el 7% a la diabetes?
diagnóstico de diabetes es 6,5. Entonces, hay que decir que algo, que si soy persona con diabetes y me tratan, el objetivo debería ser no ser diabético, no tener esa diabetes, 6,5, como ha comentado Igoz. Pero es que la prediabetes, que ya hay complicaciones macro, pero también microvasculares, empieza con 5,7. Una glucemia en ayunas de 100. Es decir, la situación no es que tengo que intentar que no sea diabetes, es que no sea prediabetes. Por cierto, si hubiese cardiólogos aquí dirían, qué chorrada prediabetes. Hay muchos pacientes que se pasan toda la vida siendo prediabéticos. Si hacen un buen estilo de vida, nunca se convierten en personas con diabetes. Pero es verdad que es un toque de atención. Todos los de la sala deberéis estar contentos si vuestra glicada es menor de 5,7. La mía es, y la de ellas, tienen más jóvenes, más delgadas, seguro que también lo tienen, probablemente menos de 5,7. Pero ese es el objetivo, y una glucemia en ayunas menor de 100. Porque personas con diabetes, yo cada vez veo más adolescentes, 18, 20 años, con diabetes tipo 2, no diabetes tipo 1. Dicen los padres, esto es preocupante, doctor. Digo, preocupante porque no han llevado un estilo de vida adecuado. Van a vivir muchos años, van a vivir más de 10 años, van a tener alto riesgo cardiovascular. Si no llegan a tener alto riesgo cardiovascular, mal asunto. Se han muerto con menos de 10 años de evolución de diabetes. Ser diabético con 17 años es, cuando tengas 27 años, eres alto riesgo cardiovascular. Y vas a tener complicaciones macro y microangiopáticas. Es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal, es la principal causa de ceguera, aumenta mucho la prevalencia de cardiopatía isquémica, aumenta mucho la prevalencia de accidente vasculocerebral y, sobre todo, si son personas del sexo femenino y fumadoras, va a aumentar muchísimo la prevalencia de vasculopatía periférica y de riesgo de amputaciones de miembros inferiores. Y ser diabético, pensar en la sala, que también hay muchos, yo creo que debemos pensar que la diabetes tipo 2 generalmente se caracteriza por tener sobrepeso u obesidad. Emil tenía sobrepeso, que es el 40% de personas con diabetes. 50% son obesas y el 10% solo tienen normopeso. Si debuta una persona con normopeso, con diabetes, a veces no es una diabetes tipolada, un autoinmune del adulto. Pedir anticuerpos anti-edad, pedir una reserva insulínica, porque a lo mejor lo filiamos como una diabetes tipo 2 y estamos no contribuyendo a tener un buen control metabólico. Entonces, una persona con diabetes tipo 2, si apareciese en la sala y preguntase, ¿quién puede tener una diabetes tipo 2? Entonces dirías, el doctor Morillas, B, Rocío, 3 y Goz. La sala contestaría a todo el mundo, fallabais, no tengo diabetes tipo 2. Pero hubieseis contestado eso, porque es de más edad y con más sobrepeso. Entonces, no siempre la intuición acertamos. Entonces, si aparece una diabetes con normopeso, un anticuerpos anti-GAD, para saber si puede ser un autoinmune del adulto, que es un tipo 1, que habría que plantearse un tratamiento diferente del que estamos hablando. Porque los ISGLT2 en ese tipo de paciente, si es un autoinmune del adulto y no pongo insulina, a lo mejor tengo un riesgo de cetosis, de cetoacidosis. Entonces, cuidado. Raro, pero los hay con diabetes tipo 2 con normopeso, pero podría ser realmente una diabetes tipo 2. Ya lo hemos dicho, el 90 diabetes tipo 2 es una faena. Cuando lleven 10 años de evolución, lo ha dicho Igoz, serán alto riesgo cardiovascular y cuando cumplan 50 años, en la felicitación esta típica de los 50 años, le ponen ahí una pancarta, enhorabuena, tienes alto riesgo cardiovascular, solo por cumplir 50 años. Es decir, no podemos decir que el diabético tipo 2 tiene moderado, que lo tienen los de menos de 10 años de evolución y menos de 50 años, y ningún otro factor de riesgo, los hay. Ese 7% que ha comentado del estudio de Ana Cebrián. Pero si viven años, se convertirán en al menos alto riesgo cardiovascular.
Esto es una tabla que si yo lo pongo, ahora que se ha resuelto la OPE de la Comunidad Valenciana, la OPE más larga del mundo, 4 años de oposición. Por cierto, el presidente del tribunal era yo. Cuidado, la oposición, lo que ha tardado en resolverse. Pero el score, si yo lo pregunto esto a los endocrinólogos, no se lo saben. ¿Para qué liar? Un diabético tipo 2 tiene o alto o muy alto riesgo cardiovascular. Es verdad que los de menos de 10 años pueden tener moderado, pero como es cuestión de evolución, consideremos desde el principio de alto o muy alto riesgo cardiovascular y no tenemos que utilizar ninguna tabla. Por cierto, como los médicos de primaria tenéis 20 minutos por cada paciente, os sobra la tabla para poderlo hacer. Entonces, no digamos tonterías, digamos alto o muy alto riesgo cardiovascular, que ya he comentado que el 53% de vuestros, cuando los veáis la próxima semana en vuestra consulta, son de muy alto riesgo cardiovascular, no solo alto. Ya lo he comentado, un trabajo de la red GEDAPS de Cataluña, pues el 53% son de muy alto riesgo cardiovascular, el 40% alto riesgo cardiovascular y el 7% moderado riesgo cardiovascular. Me da igual en Cataluña como Castilla-La Mancha, que Comunidad Valenciana, que Andalucía. Eso es una foto española del riesgo cardiovascular de la diabetes. Vamos a hablar de objetivos de control de diabetes. Y olvidaros del número del glucocentrismo. Muy fácil decirlo ahora, yo lo vengo diciendo hace 15 y 20 años. Hay que hablar del adipocentrismo. Un grave problema es la adiposidad, que no hay que llamarla obesidad. Problema inicial de muchos problemas del primer mundo ha sido la adiposidad. Los adipocitos disfuncionales con grasa ectópica, con una inflamación de bajo grado que luego llevará a la resistencia a la insulina, a la prediabetes y al final a la diabetes tipo 2. Entonces tenemos que controlar, control metabólico, no nos podemos olvidar, pero control ponderal y control de los factores de riesgo cardiovascular. Que felicito, digo, más vale tarde que nunca, pero cambió la Simba por la atorvastatina. Ya me costó. Hay que darle luego probablemente una combinación, pero bueno, siempre es bueno. Lo malo no es darse cuenta de algo, y es muy bueno decirlo. La Simba con 40 miligramos, no 80 que llevaba, no se debe dar con anlodipino, y como casi todos vuestros pacientes llevan anlodipino, olvidaos de la Simba, de esta reunión, aprender, a lo mejor la Cana 300 también la tenéis que aprender, pero aprender que Simba ni 40 ni 80, casi es un pecado darlo si son una persona con diabetes que lleve simvastatina, pero da tiempo a arrepentirse porque Igoz, que estaba pecando, ha pasado al reino de los cielos. Luego, cuando lo ha cambiado, eso es lo mejor. Me has perdonado, ¿no? Sí. Buscamos beneficio cardiovascular, control metabólico. En el año 2017, que es la parte derecha, no aparecía el riesgo cardiovascular. 2017, estaba ya el estudio en Parreaj en el 2016. Había eficacia, hipoglucemia, peso, efectos secundarios y coste. Y se introduce el beneficio cardiovascular en primer lugar a partir del 2017 y se incluyen poblaciones especiales, como son las poblaciones de edad avanzada y como es la enfermedad renal crónica. Y beneficio cardiovascular es lo que debemos priorizar. Y en diabetes, los dos fármacos que dan beneficio cardiovascular y que deberían estar en primer lugar serían los SGLT2 y los agonistas del GLP-1. ¿Qué pasa a los agonistas del GLP-1? Como son los muy buenos de la clase, los penalizo. Y solo se les financian a los que tienen obesidad. Y a los que tienen sobrepeso, que se han portado algo mejor, a nivel de que, pues no les puedo financiar el GLP-1. Al SGLT2 se les financia a todos. Aunque sí que es verdad que agonistas de GLP-1 lo puede llevar algo menos del 50%, lo llevan muchos menos de ese porcentaje, porque son los que tienen obesidad con diabetes tipo 2. Entonces, olvidaros incluso del 6,5, Yo siempre digo, eso es muy importante, pero el beneficio es salvar vidas.
Pero para eso debemos tener la glicada lo más baja posible sin hipoglucemias. 6,5 es remisión de diabetes. Dándole dieta o fármacos, si a los 3 meses consigue IGOZ que Emil tenga menos de 6,5, eso es remisión de diabetes. Eso es lo que está aceptado actualmente. Si hubiese sido con cirugía, hablamos de 6 meses después de la cirugía que tenga que tener ese 6,5. Ese es el consenso, es lo que vais a empezar a oír hablar. Por suerte lo voy a empezar a escuchar a gente que hablaba del 7, del 7, del 7. Ya hablamos de 6,5 y probablemente el 5,7, no de 6,5, porque vamos a tener armas terapéuticas de 5,7. Consenso del 2022 habla de remisión de diabetes, glicadas menor de 6,5, con esa temporalidad. Se puede conseguir con dieta, con ejercicio, dieta y ejercicio, estilo de vida, con fármacos o con cirugía metabólica. Porque para conseguir remisión de diabetes hay que conseguir pérdidas de 2 dígitos. Otra cosa que tenéis que aprender hoy aquí. Nos conformábamos antes con pérdidas de 3-5% del peso. Es que no teníamos armas terapéuticas para más. Pero si consigo reducir el 10%, que son los GLP-1 y dentro de los ISGLT2 el que más hace perder, ya lo comentó Igor, sería la Cana 300, puedo conseguir remisión de diabetes tipo 2, remisión o resolución muy importante, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y reducir mortalidad cardiovascular. Es verdad que con reducciones del 3 y 5% hay discretas mejorías, pero no revierto enfermedad. Quedaros con el doble dígito. Si ahora un fármaco para la obesidad, excepto los orales, no baja 2 dígitos el peso, esa industria farmacéutica baja en bolsa probablemente 10 puntos. Y si encima le da algún toque Trump, puede bajar 30 puntos. Acordaros que ahora, para dar un fármaco, no ya 2 dígitos empezando con 1, empezando con 2. Pues ya tenemos fármacos del 22%, que es tirzepatide de 10 miligramos. Pues es lo mínimo que tengo que estar pidiendo a las nuevas terapias. En el año 2016 había salido ya el estudio en Parreg. Yo pensaba que eso era una revolución, pero yo siempre me he dado cuenta que a veces voy fuera pista. Ha costado. Pero ya está claro, y lo he visto en la sala hoy, que el ISGLT2 ha aventajado ya claramente al DPP4, que lo único que aportaba seguridad no es, como dicen los cardiólogos, los placebos más caros del mundo, porque bajan la glucemia, pero no reducían el riesgo cardiovascular. Es decir, tú le decías a un cardiólogo que ponías un DPP4 y hablaban, que este es el placebo más caro del mundo. Y, hombre, que no solo reducimos riesgo cardiovascular, la glucemia también es importante. Hubo modificaciones, yo estoy con los cardiólogos, aunque me meto a veces con cardiólogos, hay 2 endocrinólogos que trabajamos mucho con los cardiólogos, uno de ellos soy yo, aunque aún me siguen queriendo. No. Hemos ido cambiando, el ISGLT2 apareció al principio solo para diabetes, pero ya sabéis que dentro del grupo farmacéutico de ISGLT2 se dan en insuficiencia cardíaca, en enfermedad renal crónica, ha ido aumentando la posibilidad de tratamiento. Y en ADA 2025, los protagonistas son 2, ISGLT2 y agonistas del receptor de GLP-1. El 30 de IMC para el GLP-1 es una tasa española. Yo veo a muchos pacientes de otros países y no le pregunto si el IMC es mayor de 30 o menor de 30 para dar un GLP-1 o un DPP4. Los criterios es por financiaciones, pero que el GLP-1 se le puede dar un sobrepeso, claro que se le puede dar, lo que pasa es que no se lo financia el sistema. Cuidados de la enfermedad metabólica hepática, ya lo dicen, importante mitigar la disfunción metabólica asociada a la estatohepatitis clásica, con que os tenéis que habituar ya no solo al cociente albúmina creatinuria, sino a partir de ahora pedirle el FIB4 a todas las personas con diabetes y sobrepeso. ¿Qué es el FIB4? Pedir GOT, GPT, edad y plaquetas.
un hemograma. Con esos 4 valores te calcula el laboratorio, no lo tienes que decir tú, lo tienen que hacer todos los laboratorios. Estoy viendo en Murcia que quieren incluir la lipoproteína A, que lo pueda pedir primaria, pues también el FIB4, todos los laboratorios deberían hacerlos ya de rutina, como el cociente albúmina creatinuria, porque es una prioridad en el 2025 la enfermedad metabólica hepática. Que no le hacíamos cosas, es la principal causa de cirrosis hepática. Entonces la debemos pedir. En lo que ha preguntado Igor, pues cuando si damos esto el año que viene, pues pondremos también el FIB4, para ver la evolución, si tenía ella el riesgo de fibrosis que tuviese. Y yo estoy con los cardiólogos, esto es un algoritmo que hicimos en el 2022, y fijaros, este algoritmo de entrada dice que hay que dar más. ISGLT2 no está secuencial típica, que damos siempre, metformina, no. ISGLT2 más GLP-1. Sin hablar del peso. Ya me lo mediatizará el sistema, que no lo financio. Y la metformina en un escalón inferior. Empezó con metformina, que es lo que hice en todas las guías. Yo os pongo esta guía, que es un poco disruptora, y como estoy yo en ella, pues os la pongo. No digo que sea la mejor guía, pero buscamos guía de mejoría, y sobre todo esa insuficiencia cardíaca, ISGLT2 más GLP-1. Por supuesto, la metformina no molesta, pero tiene un papel menos protagonista del que creemos. Y eso es cuestión de tiempo, que lo vamos a ir viendo. Cana es un ISGLT2 de 2 marchas. Tengo la marcha de 100 y tengo la marcha de 300 miligramos, que no lo tengo ni con DAPA ni con EMPA. El ISGLT2 inhibe, el SGLT2 absorbe el 90% de glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal, el 10% es por SGLT1. Pero el SGLT1 también está en el tejido intestinal. Y el único actualmente de los ISGLT2 que tiene algún efecto sobre SGLT1 con dosis altas es 300 miligramos de canaglifosina, que actúa a nivel de intestino y riñón, sobre todo en riñón, sobre todo efecto de SGLT2. Pero como en el intestino hay una absorción de glucosa o galactosa, puedo bloquearla discretamente con Cana 300, no con Cana 100. Y eso hace que controle mejor la glucemia postprandial. Yo doy la Cana habitualmente por la mañana y controlo la hiperglucemia por esa discreta inhibición del SGLT1 intestinal, no que también lo hace a nivel renal. Y eso puede ser que influya discretamente en la mayor potencia hipoglucemiante de la Cana 300. Acordaos, ni Cana 100, ni DAPA 10, ni EMPA 10-25, porque la EMPA 25 es muy similar a la 10. La única es Cana 300 que tiene este efecto de discreto control de glucemia postprandial, controlando por ese efecto a nivel intestinal. Y ahí lo veis. Si yo comparo, ERTU no hay que compararla. ERTU cuando hizo el examen no demostró beneficio. Si hay 3 empollones en la clase, que son DAPA, EMPA y Cana, la ERTU al rincón. Ya no tiene sentido que tengamos, ya lo sabéis, ERTU glifosina probablemente es de MSD, no conocéis vosotros muchos ni el nombre comercial, porque se presentó al examen con el Vertis y no suspendió, salió neutro, salió como los DPP4, pero como había tres productos que han demostrado beneficio, pues la ERTU no llegamos, que es igual de potente que DAPA y que EMPA. Cana, esa mayor glucosuria, es debido a ese efecto, no sobre el SGLT2, sino también sobre el SGLT1 renal. Y por eso hace perder más peso también. Mejor glucemia postprandial del desayuno y mayor glucosuria. Hay mayor pérdida ponderal debido fundamentalmente a la glucosuria. Si los comparamos,
todos son similares en potencia hipoglucemiante, excepto Cana 300, que aporta ese 0,3, 0,4 mayor de reducción de glicada por el mayor efecto glucosúrico y por el control de la glucemia postprandial del desayuno. Y también mayor reducción ponderal por ese efecto también glucosúrico. La que más hace perder es la Cana 300. Pues entonces vamos a hablar qué aporta la cana respecto a DAPA y EMPA en diabetes, porque tengo esa posibilidad de la marcha, de lo que ha presentado Igor, que en Emil le pudo dar el 300 miligramos, la que llevaba 100. Beneficios metabólicos, mayor reducción de glicada, mayor reducción ponderal, pero no hay que olvidar que la cana, con el estudio Canvas, tiene beneficios cardiovasculares, como el Emparreg, y en el estudio CRIDES tiene beneficios renales. Es decir, en diabetes tiene mayores beneficios metabólicos la de 300, pero la de 100 miligramos y la de 300 tienen sus beneficios cardiovasculares y renales que tampoco los debemos menospreciar. Lo han comentado, bajo más glicada, bajo más peso, bajo mejor presión arterial sistólica, con Cana 300 respecto al resto de ISGLT2, entre ellos también la Cana 100. La Cana 100 es similar al resto de ISGLT2. Y aquí tenéis, ¿por qué no he dicho que la ERTU se salía de la clase? Porque salió en el MACE que fue neutra. ¿Por qué la dapaglifosina, que en el DECLER salió neutra el MACE, pero se rescató con la insuficiencia cardíaca? Se luego reevaluó porque la incluyeron la insuficiencia cardíaca y la dapaglifosina se vio, gracias que se revisó los datos del DECLER, y se han hecho luego estudios en función en enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca. Pero tanto el Canvas como el Emparreg han demostrado beneficio de muerte cardiovascular, infarto no fatal y accidente cerebrovascular no fatal. Y en insuficiencia cardíaca es verdad que incluso la ertuglifosina reduce el riesgo. En el CRIDES, un estudio estudio renal en diabetes, la Cana 100 demostró reducción del riesgo de enfermedad renal de un 30% del objetivo primario. Pues ahora vamos a hablar de resultados de vida real. Os he visto aquí levantar mucho la mano de 100 a 300. Ya quisiese Menarini que todo el mundo de la sala, o si esto fuese una prospección de España, toda la Cana 300 que venderían. No hacemos el cambio habitualmente, ni en hospitalaria ni en primaria habitualmente. Pero el único semaglutide ha sido un disruptor en el tratamiento de la diabetes, el GLP-1, que ha sido un disruptor y que va a ser prehistoria en 3 años. Los biagonistas, triagonistas, cuadrupeagonistas, quintupleagonistas, de todos los agonistas que nos olvidaremos de los GLP-1. Tardaremos en olvidarnos porque a veces de las sulfonilureas nos hemos tardado muchísimo en olvidar que hay gente que maneja sulfonilureas. Pero cuando se comparó Sema 1 miligramo, que es el GLP-1 de referencia, con Cana 300 es el único que le hace algo sombra. Es verdad que Sema es más potente en reducción de glicada y en reducción de peso, pero fijaos en el peso, qué poquita diferencia. Esto no lo supieron aprovechar la Cana 300. Si es el Sustain 7 o Sustain 8, no había nadie que ensombrecía resultados de Sema. De 1 miligramo, que ya os digo, he dicho, ha sido un fármaco que ha marcado una época en diabetes y en obesidad con 2,4. Lo que pasa es que vienen fármacos que lo van a superar combinándose entre ellos. Se puede llegar a reducir incluso con Cana 300
la reducción es de 2 dígitos. No es habitual, es mucho más frecuente con sema 1 miligramo, pero se consigue en esta comparación del Sustain 8. Y vamos a vida real del doctor Borbojo, que es otro endocrinólogo que conmigo colabora en las guías de cardiología. Él hizo el cambio en Suiza cuando había gente mal controlada como Emil, que tenían, él y en 5 centros más, que tenían glicadas por encima de 7, iban con Cana 100 y los pasaban a Cana 300. Ese era el motivo de... Yo tenía las personas con diabetes, empezaba con Cana 100, como ha hecho Igor, tenían glicada más de 7 y como la sala, podéis haber entrado en el estudio, casi mucha gente de la sala, lo hubieseis cambiado a Cana 300. A ver qué conseguíamos con Emil, haciendo el cambio, cuando tenían glicadas de más del 7. El objetivo primario era el control metabólico. ¿Cuánto glicada bajo más con el switch de 100 a 300? Y lo segundo, el cambio en el peso. Luego se mediraban seguridad también. Y se veía el valor basal, que era cuando yo hacía el cambio de 100 a 300, porque tenían glicada mayor del 7%, se valoraban aproximadamente a los 6 meses, era práctica clínica diaria de ellos, a los 12 meses y luego ya al final del estudio. Fijaros que el tratamiento medio fue con Cana 100, porque es con lo que se empezó, como empezó Emil, 10 meses, bajó la glicada 0,8 en monoterapia, añadiendo la metformina, porque la mayoría llevaba metformina, y pérdidas de casi 3 kilos. Y la presión arterial sistólica también la baja, eso como si hubiesen dado también DAPA de 10 o hubiesen dado EMPA de 10 o EMPA de 25. Todos son muy similares en potencia, hipoglucemiante y de peso. Pero cuando yo los cambié, esto era la reducción con Cana 100, pero cuando lo intensificaba a Cana 300, conseguía una reducción adicional de 0,5% de glicada. Es decir, que gente que estaba con más de 7, bastante podían conseguir llegar a un 28,3% a tener glicadas menor de 6,5, a tener remisión de diabetes. No se conformaban con el 7, sino que buscaron la remisión de diabetes. Eso ocurrió con la glicada, bajar 0,5, pero también el peso, como lo ha comentado Igor, también conseguimos una reducción de otros 5 kilos adicionales. Es decir, que la posibilidad con el cambio consigo poder lograr remisión de diabetes sin hipoglucemia y actuar a nivel de la adiposidad, que era el origen del problema, porque hay más glucosuria y acordaros también por ese mejorar discreto de glucemia postprandial en el desayuno. La seguridad, igual, Cana 100, Cana 300, podemos debatirlo luego, pero estos fármacos se toleran muy bien. El único problema pueden ser infecciones genitales y yo siempre que pauto, todos los ISGLT2, les doy fluconazol. A la vez que pauto un ISGLT2, pauto el fluconazol 150 miligramos, normalmente en 4 comprimidos. Si nunca tengo una infección genital, les doy un único comprimido en la primera micosis, y si ha tenido otra, doy días alternos durante una semana los 4 comprimidos, va fluconazol 150. Es decir, yo a la vez que apauto ISGLT2 para evitar esa infección genital, porque no quiero que el paciente le coja manía a este gran producto. Todos los productos, no solo Cana 100, cualquiera de los ISGLT2, el único discreto problema puede ser infección genital, pero
Es un discreto problema para todos los beneficios que pueden llevar. Y eso se soluciona con una buena higiene genital, que ha mejorado mucho la higiene genital de mis varones atendidos gracias al uso de ISGLT2, porque tienen han insistido más en la higiene genital. Y como último, como mensajes para casa, prioridad, beneficio cardiovascular, pero ya también tenemos que tener el control metabólico precoz, ese primer año de vida. Búsqueda de remisión de diabetes. Al menos 6,5 de glicada, mejor 5,7. Lo más baja posible sin hipoglucemia. Yo tengo a mi madre con 92 años, infartada, y la tengo con glicadas de 5,2. Y lleva ISGLT2 y llevan un fármaco que no se financia. Bueno, es de Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, si no tienes una glicada mayor de 7,5, aunque seas obeso o infartado, no te financian los GLP-1. Pues como no le financiaban el GLP-1, pues ahora lleva tratamiento con el tirzepatide, que no se financia ninguno, pero ya como no le financiaban uno, pues se lleva el tirzepatide. No me preocupa la glicada. La glicada lo más bajo, y tiene 92 años, y tuvo una cardiopatía isquémica, un infarto. Tiene calidad. Lo que yo quiero es que viva los más años posibles. El futuro, un objetivo compuesto de reducción de 2 dígitos de peso. 2 dígitos. Y dentro de poco empezarán con el 2. Y en un futuro próximo, 4 y 5 años, empezará con 3. Casi cirugías. Con esos cuádruples terapias, esos triagonistas, cuádruple agonistas que están todos ya preparados en el pit lane para salir al mercado, aunque les queda. La glicada, no os conforméis con 7, olvidaros del 7 en este taller tan tarde que estáis aquí, pues algo hay que aprender, estando aquí a las 7 y pico, pues olvidéis del 7, que aquí valen mejor los bienes que los notables. 6,5 o los suficientes que los notables, 5,7. Terapia de combinación. Yo me quiero muchísimo a la primaria, pero yo soy de terapia de combinación de entrada. En todo, en todas las facetas de hipertensión, de dislipemia, de adiposidad y, por supuesto, de diabetes tipo 2. Sinergias de tratamiento, sinergias de tratamiento. Y daría primero el ISGLT2 más metformina. No me molesta la metformina, pero si tengo que decantarme por alguien, daría antes la cana. Pero para facilitar, aunque yo empoderaría a la paciente a 1.000, probablemente 1.000, lo que querría es un Bocanamed 150, 1.000, probablemente, pero yo le dejaría elegir a la paciente. A lo mejor ella prefiere llevar el Invocana 300 y 2 metformina, que elija, que se empodere la paciente para ver lo que hay. Tiene 2 marchas, ya os lo he comentado, una gran ventaja de poder añadir en este mundo que vamos a buscar de remisión de diabetes, y se debe realizar un tratamiento global. He aprobado al final IGOT, pero si yo no le llego a ver que corrige la SIMBA, la pongo... Sigue aquí 5 minutos dando charla de la SIMBA. Hay que atender a todo, no solo al control metabólico. Hay que tratar la hipertensión, presión arterial menor de 130/80 y una LDL en nuestra paciente que era de muy alto riesgo, de menos de 55. Si es suficiente con la torba de 80, bien. Si no atorba, más ezetimibe. Si tiene mialgias con atorba, Rosus. Hay que combinar. Todo combinar. Si lleva a alguien monogamia profesional, normalmente no van bien. En un único fármaco, ni en hipertensión, ni en diabetes, ni en adiposidad. Hay que combinarse y hacer sinergias. No combinarse un DPP4 con un GLP-1, un IECA con un ALA2. Eso no es sinergia. Eso es ser tonto el que lo está haciendo la poligamia. Pero hay que dar combinaciones de sinergia. Yo cuando tengo a los estudiantes les digo, el paciente estará bien cuando en cada patología lleva habitualmente más de una terapia. En cada una. En un paciente de diabetes que es de muy alto riesgo cardiovascular. Otra cosa es una prediabetes o una adiposidad de inicio. Pero cuando ya soy diabético, generalmente ya soy de muy alto riesgo o alto riesgo. Y por último, parece que no quiere el último salir.
Pues lo último, Ahí está. que tenéis la suerte, tenemos la suerte, los que estamos en la mesa, los que estáis ahí, de cualquier rama sanitaria, que hay una gran variabilidad clínica de los pacientes y que la medicina podría ser considerada como ciencia, pero es más que ciencia, es un arte humanístico para aprender de los errores, y a veces estamos haciendo algo que donde digo, a lo mejor luego es Diego y a lo mejor luego es etc. Pero tengo que saber modificar mis tendencias. Es decir, con lo que aprendemos, con lo que estáis aquí, si hoy habéis aprendido algo, debéis aplicarlo, porque si no, lo peor que es que saber y no hacer. Eso es no ser un buen médico, no ser una buena enfermera, no ser un buen farmacéutico, no ser un buen sanitario. Es decir, si yo sé algo, debo intentarlo aplicar, debo intentar, y luego, por supuesto, empoderar a los pacientes. Y luego colaborar con más personas, no solo médicos, sino que aquí nutricionistas, profesionales de educación física, psicólogos, habría mucha más gente que enriquecería el tratamiento de las personas con diabetes. Y nada, un placer que estéis aquí y espero que el martes apliquéis, o el lunes, hablo el martes en Valencia, la poligamia profesional en vuestros pacientes, que seguro que lo agradecerán. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que estaríamos aquí toda la tarde oyéndote hablar porque emocionas. Pero ahora queremos que hable un poquito nuestra audiencia. Os dejamos ahí en la presentación un código QR para que, por favor, escaneéis y nos deis vuestra opinión en la encuesta de satisfacción. Y mientras tanto os doy un momento para pensar qué os apetecería compartir con nosotros. Pueden ser dudas que nos pueden contestar nuestros compañeros, pueden ser vuestras propias experiencias sobre intensificación o sobre dificultades que os encontráis para intensificar el tratamiento en los pacientes. Y mientras se animan, porque yo creo que tendremos micros para que cualquier persona que levante la mano pueda hablar, si me dejáis voy a resumir lo que yo he aprendido, que ha sido mucho, en 3 o 4 titulares. A ver si estáis conmigo. Lo primero, decir que yo creo que hemos sido contracorriente y disruptores, hablando de glucemia en diabetes tipo 2 cuando no es la moda. Pero yo siempre recuerdo una frase que dijo un compañero, que no es mía, yo creo que es el doctor Peralta, y es que el abandonar el glucocentrismo no nos debe hacer caer en el glucoescepticismo. Es decir, la glucemia importa mucho y hay que hablar de ella junto con todo lo demás. Eso sí, está clarísimo. La glicada del 7% ha muerto. Ha muerto completamente. Debemos ser exigentes, debemos buscar la excelencia. ¿Por qué? Pues porque ahora la farmacología nos lo permite. Tenemos herramientas no solo eficaces, sino seguras, que nos permiten aspirar a la excelencia con glicadas realmente bajas, que van a asociar muchísimo menos riesgo de complicaciones micro y macrovasculares y con un contexto de seguridad que vemos que está absolutamente claro. Y en ese sentido, pues yo creo que herramientas como Cana D300 pues podemos decir que son muy útiles. Para mí la frase es Cana 300 is different. Es algo diferente. Es algo diferente a los demás ISGLT2 en cuanto a potencia metabólica, en cuanto a lo que aporta sobre la dosis de 100, esa doble marcha, y debemos utilizarla sí o sí. Y además a mí, por ejemplo, hay un metaanálisis que me gusta mucho en el que evalúan la potencia metabólica de los ISGLT2 y los GLP-1 incluidos, los más modernos. Y, por ejemplo, en potencia de reducción de tensión, Cana 300 sale ganando frente a todos, incluidos los GLP-1, con lo cual tenemos una herramienta realmente poderosa para mejorar el metabolismo de nuestros pacientes, entendidos como esa disminución de la glucemia postprandial y la mejoría de la glicada a través de ese aumento de potencia glucosúrica, más la tensión, más el peso, por supuesto con todo ese bagaje de mejoría cardiovascular, porque el último mensaje que voy a dejar es el paciente diabético con riesgo moderado casi no existe. Ese 7% de primaria
que en especializada, por ejemplo, en Galicia, nuestro estudio Galip-Día era un 3%, el que no es de riesgo alto hoy lo será mañana, cuando cumpla los 50 años o cuando lleve los 10 años de evolución de la diabetes. Con lo cual, asumamos este muy alto riesgo cardiovascular de inicio y tratemos de forma acorde a nuestros pacientes. Y ya, sin más, por favor, agradeceríamos pues, muchísimo vuestros comentarios, dudas. Si hace falta, cojo el micro. No hay problema. Buenas tardes. Lo primero, felicitaros por la ponencia a los tres. Yo creo que ha sido extremadamente útil. Y Igot, voy a discrepar contigo en el tratamiento, en el abordaje de tu paciente. Cosas que yo creo que... Bueno, primero te agradezco un montón que hayas puesto en valor los factores de riesgo específicos de la mujer, que yo creo que eso es algo que a partir de ahora todos deberíamos de recoger en las historias clínicas, con la misma importancia que todos recogemos no alergias medicamentosas, deberían de figurar en todas las historias clínicas, cuándo empieza la menarquia, la menopausia, número de hijos, si ha habido abortos, partos precoces, recién nacidos prematuros y la menopausia, por supuesto. Porque, bueno, yo creo que ese agravante que tiene la mujer de riesgo vascular, si no lo recogemos, nunca se va a estudiar y nunca se va a conocer. En el caso de esta mujer, que está en ese muy alto riesgo vascular, como bien has definido, yo creo que es una mujer que de entrada se beneficiaría un montón de tener una combinación con canagliflozina 100, puesto que sabemos que la 300 de entrada por el visado no la podemos tener, por varias razones. Una, por todas, por el peso, por la tensión alta y sobre todo también porque tiene una enfermedad renal crónica, tiene un filtrado de 60 de entrada. Es decir, que ya tiene un grado 3 de la clasificación de la KDIGO, aunque tenga albuminuria negativa. La mayor parte de las personas que tienen nefropatía en la diabetes no tienen albuminuria, muchas de ellas. Entonces, yo creo que de entrada hubiera sido una idea considerar el ponérsela desde el principio. Y luego, sobre todo, porque ganaríamos tiempo en combinar 300, porque como tenemos que esperar al menos 3 meses a ponerla de 100, pues el perfil metabólico de ella hubiera mejorado. Luego yo creo que todas las personas que estamos habituadas a utilizar Cana 300 vemos lo importante que es el beneficio de este fármaco frente a otros SGLT2, sobre todo en el tema del peso y de la tensión, indudablemente. Nos hace que ahorremos a veces fármacos antihipertensivos, que podamos desescalar diuréticos, sobre todo en el verano, con la gente que es más mayor, que puede tener a veces hipotensiones inadvertidas, etcétera, etcétera, y porque realmente fue el primero en demostrar lo que reduce el MACE y lo que mejora, siendo un objetivo primario, el endpoint que tenía tan potente de enfermedad renal crónica, ¿no? Y luego porque tenemos pacientes que son hiperrespondedores claramente. Todos en nuestra experiencia clínica con algunos pacientes que no toleran el GLP-1, sobre todo por los efectos secundarios digestivos, les mantienes con Cana 300 y la pérdida de peso es mantenida en el tiempo y progresiva. Y yo creo que es un fármaco infrautilizado y al que deberíamos de apuntarnos desde el primer momento en cualquier persona que tenga diabetes tipo 2. Muchísimas gracias. Por ahí veo otra mano levantada. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si la paciente en el control tiene cetonuria? ¿Retiramos el ISLT2? Y lo otro sería si tiene un pie diabético en un control. ¿Quién quiere contestar? Carlos. Si tiene un pie diabético, más motivo para llevar un ISGLT2, porque tiene una vasculopatía periférica. La cuidaré más, evitaré que haya deshidrataciones, es decir, cuidaré, pero sé que le voy a hacer más beneficio. Y luego la cetonuria, por suerte, Emil estaba con sobrepeso. Si yo tuviese alguna duda, valoraría la reserva insulínica, un péptido C. Sí, pero puede haber... no me asusta la situación de Emil porque no veo que sea una posible insulinodeficiente. ¿Quién sospecharía yo que podía ser una insulinopénica? Que hubiese debutado con normopeso.
hubiese pedido anti-GAD, hubiese valorado la reserva insulínica y si hay una insulinemia tirando a baja, menos de 1 nanogramo mililitro de péptido C, ya os digo en normopeso, yo ahí valoraría, pues, por supuesto ISGLT2, pero insulinoterapia. Pero ya te digo, el perfil que ha puesto de Mile es el típico debut de diabetes tipo 2 con poca clínica, que ha sido una glicada y yo estoy, como ha comentado la compañera, ya lo habéis visto, la metformina entra en la poligamia de entrada, pero no como primer fármaco, sino que entra como segundo. Probablemente Mil, si tuviese diabetes gestacional, que no sé si lo tenía, habría que dar en la prediabetes metformina. Previo, que ahí sí que hay un apartado de la metformina en prediabetes y no lo estamos dando por la violencia de género lipídica que hacemos muchísimas veces. Yo trabajo en una clínica de infertilidad, entonces debemos verlo. Mujeres que han tenido diabetes gestacionales, actuemos, no la dejemos siempre con su prediabetes continuamente. Lleva metformina en monogamia, pero en el momento que aparezca la diabetes tipo 2, aparece la poligamia profesional y el protagonismo mayor lo tiene el ISGLT2. Y la Cana 100 yo lo veo muy bien ahí porque tengo esa posibilidad del cambio, porque inspección en la mayoría de departamentos de España dice que hay que pasar por Cana 100 antes de Cana 300. Yo pues, tengo la suerte mismo en mi departamento, a lo mejor por no escucharme, que cualquier ISGLT2 puede hacer el cambio, pero a nivel de cambio hay que pasar en teoría de 100 a 300 para el inspector. Tenemos 2 manos levantadas, primero el caballero y luego la compañera. Hola, buenas tardes. Yo lo que he echado de menos en esta ponencia son 2 cosas. Evidentemente, Cana es la más potente, 300, ¿no? Es verdad que tenemos el hándicap de la inspección médica, pero bueno, simplemente es hacer un trámite y decir que no hay un buen apunte metabólico y que queremos mejorarlo. Pero realmente los inhibidores del SGLT2 funcionan, y lo he echado de menos, uno es la hiperfiltración renal. Esa es la clave de estos fármacos y como consecuencia de eso, de mejorar la hiperfiltración renal, nos protege el riñón. El Credence tuvo la valentía de coger pacientes con un filtrado entre 30, con una microalbuminuria elevadísima, y salió muy positivo. Y de hecho, por eso ahora se puso primero en 60, 45, y ahora tendremos pacientes en hemodiálisis que tendremos con inhibidores de la SGLT2 y en trasplantados renales, porque nos protege el riñón. Y lo segundo que he echado de menos es que este fármaco realmente lo que disminuye es el inflamosoma renal, hepático y cardíaco, y por eso nos mejora metabólicamente todo, y este fármaco es espectacular en todos los sentidos. ¿Que se pierda más peso? Bueno, podemos tener más glucosuria, pérdida de calorías, pero es muy distinto a cómo funcionan los análogos del GLP-1 y los GIP. Es muy distinto, no tiene nada que ver esa saciedad y ese bloqueo del sistema mesolímbico, núcleos ventromediales que nos producen los análogos. ¿Que son compatibles y hay que darlos juntos? Por supuesto, porque los otros aumentan el glucagón y los otros los inhiben. Y es una combinación perfecta. Pero este fármaco no se trata de anular. Es que en un paciente con hipertensión que nos controla la arteriola eferente, tenemos que utilizar estos fármacos para controlar la vasodilatación de la arteriola eferente. Nos protege el riñón y lo he echado de menos en esta charla, de verdad. Yo te acepto el comentario, pero este fármaco hay que darlo al 100% de personas con diabetes. Solo no hay ninguno. Podemos empezar a ver todos los motivos. Nos agotarían los motivos. Es decir, yo ya lo he comentado, que los ISGLT2, Cana por la posibilidad de 2, DAPA y EMPA, todas las personas con diabetes lo deben llevar desde la entrada. Hay 20.000 motivos, pero a nivel práctico y habiendo aquí asistencia de todo tipo, si nos vamos a hablar del seso de los ángeles buscando los motivos, a veces no llegamos
a las ideas claras de lo que llevar. Y yo he dejado claro que me ha parecido que una persona con diabetes, todos deben llevar un isogeletos. Tanto es así que les hago el fluconazol de entrada para evitar si ha tenido y luego, por supuesto, si pueden, a día de hoy un agonista del GLP-1, que dentro de nada son biagonistas. Cuidado, que los GLP-1 también disminuyen la grasa ectópica, los adipocitos disfuncionales y tienen muchos efectos beneficiosos a nivel de grasa ectópica y de adipocitos disfuncionales, en grasa metabólica hepática, en grasa epicárdica, en grasa pericárdica, que podríamos estar dando 5 horas de sesión de los beneficios tanto del ISGLT2 como de los GLP-1, que son sinérgicos y que indican que esos dos tipos de fármacos, en el algoritmo que los deben llevar, si se puede, todas las personas con diabetes, financiados o no financiados. Incluso se les debe decir a los que no se les financia si se puede financiar. Los ISGLT2 a todos. Muy bien, teníamos por ahí otra pregunta. Yo creo que ya nos queda tiempo para una o como mucho 2, si son cortitas. Esta es muy corta. En el caso de Amélie, y a raíz de la pregunta que había hecho el compañero, si el paciente está con CANA 300 y alcanza un normopeso y empieza con una cetosinuria, ¿se bajaría? ¿O simplemente, por ejemplo, lo mandaría a endocrino o le pediría una reserva insulínica para evitar una cetoacidosis? Porque a lo mejor el paciente no tiene insulina. Es que la cetonuria tenéis que ver cuánta cetonuria, una cruz de cetonuria en gente que cada vez está haciendo más ayunos, que cada vez, sobre todo si lleva GLP-1, no cenan por la noche muchísima gente. Entonces hay una cetosis de ayuno que cada vez más. Entonces hay que ver si hay 2 cruces de cetonuria. Me puedo plantar, pero con una cruz. Hay que preguntar, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué comiste? ¿Qué cenaste? No cené nada, no ceno nada de hidratos de carbono. El hidrato de carbono es el demonio y ya no como hidratos de carbono. Pues no hay con hidratos de carbono, está haciendo cetosis de ayuno. Mi pregunta es por la incidencia que está habiendo de cetoacidosis. Que a mí me gusta mucho, pero el tema es cuándo tengo que sospechar que a lo mejor esa reserva insulínica, no por quitar el ISGLT2, sino cuando tengo que pensar en un paciente de diabetes tipo 2, por ejemplo, pues igual desde empezar con una insulina cuando es un normoglucémico, porque funcionan tan bien que tienen una normoglucemia. Igual desde el inicio, es decir, la gran mayoría de pacientes que vemos tienen sobrepeso, obesidad y los encajamos en el cajón desastre de la diabetes tipo 2, pero como bien decía Carlos, en ese paciente que igual es normopeso, que dices, esto igual me chirría, ¿no? Pues con esos recursos que pero lo hablaban, Amélie, perdón, porque a lo mejor sí tenía un sobrepeso, que sí, lo vemos todos los días en primaria, sí, pero de repente alcanza un normopeso. Y bueno, que los ISGLT2 salieron en el 2016, 2015, ¿no? Sí. Que a lo mejor la gente que sí se ha atrevido y que los ha pautado desde entonces, o que el paciente ya lleva 15 años con él, 10 años, perdón, y a lo mejor ya su reserva ha bajado, pero tiene una normoglucemia y ha alcanzado un peso... Pues cuando tengas dudas, si tú puedes pedir peptido-C, el peptido-C es disponible en toda la población ahora. Si tiene menos de la unidad, es fácil recordar, nanogramo mililitro, ahí hay una insulinopenia, eso ya, aunque sea un diabético tipo 2 evolucionado, los hay una célula beta que va decayendo, hay que poner insulina. Si yo tengo una sospecha de insulinopenia, tengo cetosis, es un motivo de insulinizar, que cada vez se insuliniza menos, pero si hay una cetosis, no de ayuno, sino cetosis con algo, pues una insulina basal, un acompañante, otro de la poligamia farmacológica. Un cuarto, pero tiene que llegar aquí. A cuanto más tiempo de evolución, más fármacos tengo que ir introduciendo. Es que no quito fármacos, sino que introduzco más fármacos. No, normalmente van tan bien que los casos que se han dado, por lo menos en mis zonas, que ya llegan, que van muy bien en consulta, ¿no? Hasta que van a urgencias y tienen una cetoacidosis, porque van muy bien. Pero todos van estupendo, con un análogo va estupendo. Yo pienso que en la actualidad, con la utilización de fármacos como los ISGLT2 y los análogos del GLP-1, la reserva pancreática se preserva más. Entonces pienso
que sí, puedes ver una cetoacidosis, pues porque no hay nada imposible, ¿no? Pero creo que es más improbable porque los propios fármacos favorecen, ¿no? Que esa reserva pancreática se mantenga, ¿no? Entonces, pues se te puede dar esa situación y como bien comentaba Carlos, pues con los recursos que tengas, el péptido C, etcétera, pues puedes valorar, ¿no? Si está pasando algo más, pero a priori no es lo habitual. Y luego si hay infecciones, vacaciones farmacológicas del ISGLT2, 4 o 5 días, como lo hacemos con problemas de deshidratación con una IECA, un ARA2. Es decir, es un fármaco espectacular, pero por discontinuarlo 4 o 5 días en una enfermedad intercurrente, no pasa nada. Se puede discontinuar, no pasa nada. Entonces, si yo tengo dudas, y si vas viendo normopeso, pero como ha dicho Igor, si el responsable de la caída de insulina era las sulfonilureas, que era el exprimidor de la célula beta. Ahora, insulinopenias nos va a costar llegar, pero es verdad que a lo mejor hay que dar ya una insulina basal. Es decir, si yo tengo dudas, no quito el ISGLT2, no quito la cana, pero pongo ya una insulina basal, que tampoco es muy difícil. Podríamos hacer otro taller, pero con 0,2 unidades por kilo de peso día, lo tengo con un cuarto fármaco, habría que ver qué glicada, y pues, porque sí que está habiendo cetoacidosis, pero no las que esperábamos, porque hay muchísima gente que lleva ISGLT2, poca gente se está insulinizando actualmente, poca gente, y no estamos viendo un gran debut, estamos analizándolo en Valencia. Hay, pero no están siendo muy llamativas. Cuidado, el diagnóstico en evolutivo no, pero si debuta un diabético con normopeso, anticuerpos anti-GAD o péptido. Y si tenéis dudas, es lo único que remitir a la endocrinología para etiquetar bien al paciente. El diabético tipo 2 claramente es de primaria, el diabético tipo 1 a día de hoy yo creo que el protagonismo lo debemos llevar la hospitalaria. Sí, además recordamos, yo creo que la alarma inicial con los ISGLT2 y las cetoacidosis surgieron en otro tipo de pacientes, que era el paciente con escasa reserva pancreática ya insulinizado, donde también mantenemos el ISGLT2 por sus múltiples beneficios cardiorrenales, y en el que a veces la mejoría de la glucemia añadida pues hacía bajar mucho las unidades de insulina, y cuando teníamos sobre todo un proceso intercurrente, una infección, una hospitalización por una cirugía, pues nos daba un poquito el susto. Pero es otro perfil de paciente en el que tendremos que estar pendientes porque ya sabemos que está insulinopénico, que está necesitando insulina. Es otro perfil, pero con saberlo y conocerlo y tenerlo presente yo creo que lo podemos prevenir. Yo me he quedado con ganas de muchas preguntas, pero creo que es hora de dejaros ir porque ya es muy tarde. Así que os despido, os doy las gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido.